seguimos con más aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. La trascendencia e importancia de la reforma aprobada a la Ley de Creación de la Universidad Estatal Amazónica se vio reflejada en la votación, misma que se dio por unanimidad. Es decir, no hubo oposición frente a una propuesta que inclusive fue calificada como una deuda con los pueblos de la Amazonía. En nuestra siguiente entrevista conoceremos la lectura que tiene uno de los asambleístas que se mantiene en la orilla del frente al oficialismo. José Ricardo Moncayo, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, ex vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, asambleísta de Creo por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión de Educación, miembro del Parlamento Latinoamericano. Asambleísta Moncayo, bienvenido a TVL Noticias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto estar acá para dar a conocer el trabajo que hacemos los asambleístas en el Pleno que, en este caso, en la mañana de hoy, aprobó una importante ley. Y que, como destacábamos en la presentación de esta entrevista, asambleísta se ha dado por unanimidad, es decir, no hubo oposición frente a esta propuesta normativa. Es que no cabe que pueda haber un asambleísta ecuatoriano que se oponga al desarrollo de la academia, al desarrollo del conocimiento. No se puede oponer a que los jóvenes ecuatorianos accedan fácilmente a una universidad. Por esa razón creo que todos nosotros tuvimos el acierto de votar a favor. Lo mismo pasó en la comisión. Yo soy miembro de esa comisión y cuando se trataba el tema, igual, si bien es cierto, poníamos nuestros puntos de vista, nuestras observaciones, pero a la final votamos a favor de este proyecto, de esta ley ya hoy día. ¿Cuáles, por ejemplo, fueron las observaciones que usted pudo hacer conocer a la comisión durante el trámite de este proyecto? Básicamente que los recursos con los cuales se crean estas universidades, o en este caso las extensiones, son escasos. Las universidades ecuatorianas no tienen un presupuesto suficiente como para que puedan ofrecerles a los jóvenes a través de laboratorios, a través de trabajos de investigación, una formación adecuada, oportuna, eficaz, en el sentido de que el conocimiento resuelve los problemas. La preocupación nació inclusive cuando le escuchamos a la rectora, a la vicerrectora de la universidad, señalar que no cuentan con los recursos para comenzar a aplicar ya, a crear una extensión. Este paso que se ha dado es el primer paso, obviamente es muy importante, pero los pasos siguientes van a ser los que realmente permitan que se genere una extensión universitaria, que son profesores, aulas, equipos y recursos justamente para que el conocimiento sea práctico. Ya el conocimiento universitario sale del aula, ya no solo es el aula el espacio donde se aprende fuera del aula. Por esa razón es que nosotros queríamos estar seguros de que la universidad que hoy está en el Puyo cuente con los recursos suficientes para que pueda abrir extensiones en toda la región amazónica. Esa era nuestra principal preocupación. Asambleísta, en este sentido, asambleísta, y pese a que puede persistir en cierta medida esta preocupación que usted ha manifestado, ¿no sería apresurado tomando en cuenta que en la ley se ha establecido un tiempo, podríamos llamarlo prudencial, de 5 años hasta poder contar con todas estas sedes y extensiones? Y también tomando en cuenta el énfasis que ha dado en cierta medida el gobierno nacional en cuanto al impulso de la educación. Sí, van a tener 5 años efectivamente para planificar, para conseguir los recursos, para insertar la demanda en la juventud de las diferentes ciudades en la región amazónica. Pero yo sí creo que si no hay el interés por parte del Estado de aportar los recursos suficientes para crear estas extensiones, puede ser simplemente una aspiración frustrada, una aspiración que no se llega a concretar. Mire, esta zona, este sector ya tiene extensiones. Yo quise intervenir justamente para aclarar de que la Escuela Politécnica del Chimborazo ya tiene extensiones en esa zona, en el Puyo. Y escuché comentarios como que no sirven las carreras que está dando la Escuela Politécnica del Chimborazo. Yo creo que fue un comentario completamente negativo.
Lo único negativo que escuché esta mañana fue esa. Pero hay un poco el comentario asambleísta no iba más bien en el sentido de que se debería priorizar aquellas carreras vinculadas con las necesidades propias que existen en esos territorios de la Amazonía, más allá de esas carreras o de la oferta académica que existe ya de manera formal con carreras tradicionales. Bueno, la verdad es que la universidad debería tener todas las carreras, porque en todos los sectores hay industrias, hay negocios, hay producción agrícola, hay producción industrial y por lo tanto la universidad, si quiere ser consecuente con el entorno, sea contextualizada la universidad, debería tener todas las carreras, desde medicina, pero no, de hecho hay que buscar, hay que crear las condiciones adecuadas, económicas, para que se den esas carreras. Y si ya la Escuela Politécnica ya ha tenido esa oportunidad, obviamente más bien había que valorarla, había que estimularla y no condenarla como esta mañana pude escuchar. Pero bueno, no es tan importante ese asunto. Yo lo que quiero ahorita aprovechar es que hablar sobre cómo nace una universidad. No nace solamente con una aprobación del legislativo. Nace cuando una universidad principal, la universidad madre, decide crear una extensión en una ciudad. Tenemos el caso concreto en Chimborazo. La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía y Letras, creó una extensión de la Facultad de Filosofía y Letras en Riobamba hace 3 décadas. Y esa universidad, esa extensión fue creciendo, fue atrayendo a los jóvenes, fue ampliando las carreras y llegó el momento en que ya tuvo la suficiente fuerza y energía y tamaño para con una decisión política obtener su autonomía y se crea la Universidad de Chimborazo, la UNACH. Así nació la UNACH y así deben seguir naciendo las universidades ecuatorianas. Y es lo que se espera en la Amazonía. Y es lo que se espera y se ha dicho en la Amazonía con una universidad autónoma de la Amazonía. Esa es la aspiración. Efectivamente, porque la autonomía, esta cualidad, esta característica elemental, necesaria, indispensable para una universidad, se consigue cuando ya existen años, cuando ya existen profesores bien formados, con mucha experiencia y que se dan cuenta de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad. La universidad prácticamente es el alma de esa ciudad, de un territorio, y eso es lo que necesita la Universidad Ecuatoriana. Y no crean que ahora estemos en las mejores condiciones, estamos con una cantidad de universidades con problemas serios, justamente porque no han asumido esa autonomía responsable, y todavía se puede ver cierta manipulación política en algunas universidades. Hay problemas en Guayaquil, hay problemas en Loja, en Riobamba, en Ambato. Es decir, las universidades que ya tienen años de formación todavía no han llegado a un nivel de seriedad en el manejo de una universidad. Mire usted la importancia que tiene la universidad en el desarrollo social y económico de la gente. ¿Y cuál es la materia prima de la universidad? Son los jóvenes bachilleres. Son los jóvenes que salen de los colegios, hombres y mujeres bachilleres, y que llegan a la universidad y que tienen la esperanza de que a través del conocimiento en un centro universitario puedan realizarse personalmente, realizar a su familia y superar. Entonces, para llegar a eso se necesita la autonomía. Que ellos se den cuenta, estudiantes, profesores y autoridades, se den cuenta de la responsabilidad que tienen consigo mismos y con el entorno donde está esa universidad. Por eso tal vez seamos exigentes, los que ya hemos tenido alguna experiencia universitaria, exigentes en el manejo del tema universitario en el Ecuador. Y exigimos que el Estado ecuatoriano entregue recursos permanentemente, porque las universidades necesitan permanentemente recursos. Le pongo un caso. ¿Cómo no? La UNACH necesita, por ejemplo, para mantener sus laboratorios equipados y con los insumos y materia prima suficiente, necesita insumos químicos que tienen que importar, pero importan cantidades pequeñas y eso no es fácil. Entonces tiene que haber alguien quien les ayude a las universidades ecuatorianas a contar con los equipos, con los materiales, con los insumos, para que el proceso académico de aprendizaje sea eficiente y pueda de esa manera el joven pueda conocer la ciencia y pueda luego graduarse y aplicarle en su entorno.
Correcto, asambleísta. Queda claro este tema. Ahora me gustaría aprovechar su presencia con nosotros el día de hoy porque la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ahora mismo tramita otra importante propuesta de ley. Tiene que ver con el Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, Ingenios, que precisamente atraviesa esta etapa de consulta prelegislativa y el día de mañana tendrá su mesa de diálogo nacional. Un poco las expectativas que se tienen de este proceso, asambleísta. Efectivamente, el día de mañana en la ciudad de Quito, aquí muy cerca, va a tener un evento muy importante, muy trascendente en el proceso del desarrollo de una ley, de la aprobación de una ley. Una ley muy compleja, una ley que cuantitativamente tiene 567 artículos y tiene como 60 disposiciones generales. Un código extenso. Una ley, un código del conocimiento muy complejo y que hemos recibido a lo largo de un año entero información, reclamos, planteamientos de una serie de personas que tienen que ver con la producción, con el sector productivo, con artistas, con obtentores, con personas que están permanentemente trabajando en procesos creativos, como los ingenieros de sistemas. Y hemos escuchado las preocupaciones que tienen con respecto a esta ley, por cuanto de alguna manera sienten que esta ley va a dejar, por ejemplo, va a dejar en la desocupación a cerca de 15,000 profesionales en el campo del diseño de la ingeniería de sistemas. ¿Por qué esta preocupación, asambleísta? Porque hay un artículo, el 111 concretamente, que si se aprueba como está, todo proyecto que haga un ingeniero de sistemas, una empresa que produce programas de sistemas, va a tener que pagar un 10% a sus colaboradores, adicionalmente al sueldo o al contrato de trabajo que esta persona, este ingeniero de sistemas, firme con una sociedad, con una empresa que haga programas. Ese artículo pone un obstáculo muy grande. Se han quejado muchas empresas que esto les va a poner en una desventaja y que van a ver cómo muchas empresas ecuatorianas van a migrar afuera del país para hacer los programas fuera del país con otra gente para producir los programas que se necesita para la administración en general, de hoteles, de bancos, de empresas, etcétera, etcétera. Hemos escuchado, por ejemplo, porque la ley el proyecto de ley plantea el uso obligatorio de programas de software libre, ¿no? De software libre, que significa que el Estado se inclina por una herramienta, porque ese es el software, una herramienta para desarrollar programas, para desarrollar proyectos. ¿Pero esto no sería beneficioso para los desarrolladores ecuatorianos en este caso? ¿Y dejar esa dependencia que existe de las grandes empresas? Estamos dentro de un mundo globalizado, que se maneja con mucha libertad, y si nosotros nos apartamos de ese mundo y tratamos de hacer los programas que administran circunstancias productivas y usamos programas exclusivamente libres, es decir, que no sean software propietarios, o sea, programas producidos por la Microsoft, definitivamente estaríamos usando una herramienta que no tiene la velocidad, la eficiencia, la calidad para producir esos programas. Pero es un tema en el que se ha avanzado mucho en este último tiempo y que ha tenido o ha logrado aceptación. Pero no podemos, por ese hecho, no podemos resolver a través de una ley que solo podemos utilizar esos programas de software libre. No podemos con una ley. Podemos poner algunos aspectos en la ley que se beneficien quienes utilicen estos programas, pero no podemos limitar, no podemos satanizarles a los programas de software propietario, porque además son programas que están permanentemente desarrollándose en el mundo. Se han escuchado, por ejemplo, opiniones de que en la India, en el Japón, se producen programas que están utilizados mundialmente, y aquí en el Ecuador estamos utilizando programas de esos producidos en la India. ¿Qué hace este programa? Es una herramienta de diseño para conseguir un resultado en menor tiempo y de mejor calidad. Todos los programas, por ejemplo, con los cuales se maneja el diseño que ahorita estamos nosotros utilizando, la imagen, ¿no? Los diseños en 3D,
Hay programas, obviamente, de software libre, pero que no tienen la calidad, la eficiencia para conseguir una imagen, para conseguir un proceso de cambio gráfico en la imagen, y por lo tanto nuestros diseñadores en 3D no van a poder competir con diseñadores en 3D que usan programas como el Maya, por ejemplo, que es un programa muy conocido en el mundo entero y especialmente los estudiantes lo utilizan, y cuando se gradúan de diseñadores prácticamente es la herramienta con la que trabajan. Bueno, pero en todo caso no podemos dejar de desconocer el talento también que existe en nuestro país. En todo caso, este y otros temas también que han despertado inquietud en distintos sectores todavía será motivo de análisis cuando se produzca el segundo debate de esta propuesta, luego de lo que será esta mesa de diálogo nacional en el marco de la consulta prelegislativa. Asambleísta Moncayo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también. El asambleísta Ricardo Moncayo, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, abordando lo ocurrido precisamente esta jornada, la aprobación en segundo debate del proyecto de ley de creación de reformas a la ley de creación de la Universidad Estatal Amazónica, y también la expectativa que se mantiene por la mesa de diálogo nacional que se efectuará el día de mañana en el marco de la consulta prelegislativa del proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios.